Si Sí, puedes grabar porque te acaban de hacer anfitrión. ah, no me he dado cuenta de eso. Sí, Ya, ahora puedes estoy grabar. grabando. Ya, hago otra vez la introducción, ¿o no? ¿Les parece, no? O muy latero. Ya, vamos a empezar al tiro. Bueno, hoy día vamos a presentar a un gran amigo mío. Bueno, fuimos compañeros de colegio, desde primero medio, así que lo conozco muy bien. Él estudió astronomía, así que él nos va a dar su experiencia en la carrera con respecto a estos puntos que les planteé recientemente. Su experiencia en plan común, su experiencia en la carrera, qué le ha parecido. Bueno, es un conversatorio y pueden ir haciendo preguntas. Las preguntas quiero que las hagan al chat, voy a estar pendiente de eso. Y luego de que termine Arturo, que va a hablar de astronomía, bueno, aquí tenemos el cronograma de las actividades. Bueno, ahí está. Ya mi introducción ya fue. El presentador uno va a ser Arturo Lira, a un máximo 10 minutos, le vamos a poner un tiempo. Bueno, no es tan, no es el tiempo fijo, sino que es el tiempo que podría demorarse más o menos. Tenemos 2 minutos de preguntas donde voy a leer el chat, algunas preguntas que tengan. Luego vendría Manuel Torres, estudiante de física. También ha hecho algunos auxiliares por parte del programa en física, así que ahí los puede ayudar. Y luego finalmente Geraldine Solís, que es una parte del programa de las tutorías indígenas, va a darle un conversatorio de lo que se hace en ingeniería civil. Y luego tendremos una ronda de preguntas también de 2 minutos, donde voy a leer principalmente las preguntas que hagan al chat. Y finalmente vamos a cerrar con preguntas finales y comentarios. Y Arturo, ¿estás listo? Bueno, aquí está. Dejo a Arturo para que pueda hablar un poquito de lo que hace en la carrera de astronomía. Arturo, te doy la palabra. Ok. Hola, buenas. Mi nombre es Arturo Lira. Soy estudiante de Magíster de Astronomía ya, de la Chile. Y bueno, desde chico yo quería estudiar astronomía. Yo lo sabía desde como octavo básico. Y la verdad es que eso ha sido bien importante como para seguir la carrera, porque una de las cosas que uno aprende es que uno tiene que estar súper motivado, porque es una carrera difícil. Si bien no es que todos los ramos sean como tan difíciles, en general los ramos de astronomía solo, como no sé, astrofísica de estrella o astrofísica de galaxia, lo dictan profesores que son como más entre tela y entre un poquito eh, como que están como más centrados en su investigación que en el ramo en sí, entonces no van a darte como tanta tarea o como estar tan metido en en rajarlo, cosas así, ¿cierto? Um, pero los ramos de física sí son bastante más difíciles. Hay ramos que te dan tareas semanales, que te dan controles a veces semanales, en los que uno de repente tiene que estar como muy metido y sacar la carrera, por ejemplo, tomando 2 ramos de eso es un poquito loco porque estar como eh, toda la semana haciendo como 2 tareas y estar como ahí es bien estresante. Eh, y eso, bueno, eso pasa en especialidad, ¿cierto? En plan común es más tranquilo, aunque, bueno, hay ramos que uno como que siente que no son muy para uno, ¿cierto? Como el tema de, bueno, yo soy más viejo, hice el tema de, ¿cómo se llama esta cuestión? Introducción a la ingeniería, que como que a uno le enseñan toda esta ética para ingenieros que uno dice, oye, pero si yo soy científico, a mí no me interesa esto. Eh, o cosas, no sé, como economía, que igual entiendo que también hay algunos ingenieros que lo ven como un poquito lejos de su carrera, pero con todo igual es como cierta oportunidad de aprender. Bueno, la carrera consta, es bastante larga también, de hecho es como comparable a ser como médico, porque uno para ser un astrónomo como, y decirse así astrónomo y todo, tiene que llegar al doctorado. Si es que uno quiere hacer investigación y seguir como la senda marcada, ¿cierto? Um, y el problema con esto es que uno, bueno, tiene que hacer la licenciatura, ¿cierto? Que son 4 años. Después tiene que hacer un magíster, que son más o menos 2 años, depende de cuando uno se demore. La licenciatura, al final, uno la encuentra como súper corta. Y al salir de la licenciatura, uno entra a magíster y se ve con esta cantidad apabullante de tiempo que al final uno tiene que saber como
organizarse bien, ¿cierto? Porque uno tiene que llevar a cabo la tesis, que estoy en eso y todavía no logro sacarla, pero algún día saber. Y bueno, uno tiene que saber cómo organizarse, ¿cierto? El tiempo, como ya dije. Y luego de eso, uno postula afuera. Esa es como la senda más común, ¿cierto? Pero hay gente igual de repente, no sé, como que se salta el magíster y hace el doctorado aquí mismo al tiro en Chile. Pero en general astronomía es de salir, ¿cierto? De salir de Chile, de conocer gente afuera, de trabajar afuera varios años. A mí me aceptaron en una universidad en Bélgica, en la que voy a tener que estar en doctorado 4 años. Entonces ya son 6 más 4, ¿cierto? A 10 años de hacer la carrera. Y después de eso ya puedo entrar a lo que se llama un postdoctorado, que es como en esta etapa intermedia en que tú ya eres como doctor, pero tienes que empezar hacer tu propia investigación para que la gente crea que tú tienes como el prestigio necesario, como que las capacidades necesarias para ya empezar a investigar por tu cuenta. Y uno puede pasarse 8 o 6 años en un postdoctorado, que uno ya está ejerciendo la carrera. En realidad esta no es como una carrera como la ingeniería, ¿cierto? Que uno sale y listo y entra al mundo laboral, sino que el mundo laboral está muy ligado a la academia. Entonces, cuando uno ya está en el doctorado, ya está como investigando. De hecho, a lo que se pide a los alumnos de magíster de la Chile es que también tengan un paper en magíster. Entonces, básicamente lo que uno vale es la cantidad de papers que tiene. Como que mientras más paper uno tenga, como que te pesca más en ciertas instituciones, porque a las instituciones les interesan los artículos científicos que uno logre publicar. Entonces, vale harto para el currículum. Entonces, como ya dije, ¿cierto? Uno después del doctorado tiene que hacer postdoctorado para después optar a a una plaza como profesor, pero no es el único camino que existe. También hay gente que en vez de hacer doctorado o luego de hacer el doctorado, se va a otras zonas de la astronomía. Por ejemplo, hace poco salió un llamado para que estaban pidiendo en el Observatorio de las Campanas un astrónomo de soporte, que son personas que observan el cielo para otros científicos, ¿cierto? No ocupan los datos de ellos están solo para observar. Y ojo que, bueno, si hay alguien interesado en la astronomía acá, le deben que haberle dicho en algún momento en que la astronomía ya no es como esta carrera romántica en que uno tiene que pasar como eh, mirando por el telescopio a ojo desnudo, ¿cierto? En general, uno sí observa, ¿cierto? Uno sí va, tiene viajes de observación, se tiene que quedar toda la noche despierto de repente, pero uno guarda estos datos en disco duro, ¿cierto? O sea, ya son datos computacionales, y uno lo que hace como astrónomo es analizar estos datos e intentar sacarle como ciencia. Tiene mucho de estadística en la carrera, tiene mucho de programación, entonces somos de las personas que trabajamos siempre con un computador. Y bueno, les estaba contando también que aparte de la senda más marcada, ¿cierto? Que es hacer la licenciatura, magíster, doctorado y luego como optar a postdoctorado y luego de eso ir a ser profesor, que obviamente es profesor como haciendo investigación y además como... oh, perdón, me hicieron una pregunta, que es un paper. Un paper es un artículo científico que en general tiene como 8 o 10 páginas en que uno resume su investigación. Entonces, lo que tú haces, no sé, por 2, 3 años, al menos en Magister, es intentar sacar uno, que es como hacer un proyecto, ¿cierto? Con programación o teórico, en que uno resume todo lo que hizo de manera que otros científicos puedan, comentar sobre eso. Entonces, la ciencia en sí se trata de hacer esto, de tener artículos en que todos tus otros pares te puedan como revisar, ¿cierto?
y uno tiene que ser súper transparente, ¿cierto? Tiene que poner los datos como están, no puede hacer ningún tipo de manipulación, y en general se trata también de tener una teoría, ¿cierto? E intentar destruirla uno mismo, como para estar completamente seguro de lo que tú estás diciendo está bien. Y uno tiene que ser súper conciso en cómo habla, tiene que hacer una revisión de bibliografía también para saber qué otras cosas han hecho las personas. Y bueno, la parte como más romántica de la astronomía es como estar metido en una tradición que, no sé, llevará unos 500 años, desde que eh, Copérnico se le ocurrió decir que en realidad la Tierra gira alrededor del Sol, ¿cierto? Y que bueno, Newton fue el que sistematizó mucho más esto, pero la idea es como eh, es una de estas actividades del ser humano en que uno pertenece a una comunidad en que están las personas como más, eh, de las personas como más capaces, ¿cierto? Más inteligentes y que se dedican como a generar conocimiento. Esa es la parte más romántica y uno puede estar ahí, ¿cierto? Y uno tiene como la posibilidad de aportar cierto conocimiento a las generaciones que vienen y a la misma generación y de responder preguntas importantes como por ejemplo si existe vida en otro lugar del universo. Y de hecho esa es una de las preguntas que a pesar de que suena como un poquito como que aparece en el history, ¿cierto? Los aliens y cosas, hay maneras científicas de dar como constraints, como acota a esta pregunta, ¿cierto? Y es lo que se está intentando al hacer esta cantidad enorme de telescopios, enormes, ¿sí? um, de hecho, en Chile, en los próximos años, bueno, ya se está construyendo un telescopio que tiene 24 metros ópticos y el mayor en este momento tiene 10 metros, entonces van a más que doblar el diámetro de los telescopios, que va a ser una cuestión gigante, ese es el telescopio Magallanes. Y también se va a hacer otro que se llama el Extremely Large Telescope, como ya se le acabaron los nombres, ¿cierto? Tienen el Very Large Telescope, que tiene como 8 metros ahora, que está ya en Paranal. Ahora quiere hacer el telescopio extremadamente grande, que va a tener unos 40 metros de diámetro, y que se cree que con eso podríamos llegar a ver la atmósfera de un exoplaneta tipo Tierra. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros no tenemos cómo saber si hay vida, excepto analizando la atmósfera de los planetas. Y eso es lo que yo estoy investigando, o sea, no en planetas tipo Tierra, ¿cierto? En planetas más grandes, pero lo que me gusta a mí. Y como les digo, ¿cierto? En la parte más romántica de la astronomía, esa es como estar como en la punta del conocimiento, intentando responder preguntas que llevan, no sé, 4.000 años rondando nuestras cabezas. Y bueno, me fui un poquito por las ramas, pero lo que le estaba diciendo cierto es que la senda como más marcada es el tema de tener la carrera hasta el doctorado, después de hacer postdoctorado, y hacer y intentar ser profesor. Pero hay otras dos sendas más o menos, que la segunda, ¿cierto? La alternativa es irse a trabajar en observatorio, como les decía, ¿cierto? Que es observar para alguien más. Y la tercera ya es salir de astronomía, siendo como una persona de estos que están como ya de moda, ¿cierto? Que esta gente que trabaja con Machine Learning, que es básicamente irte a la industria, que igual están ahora al menos contratando gente así. No sé en algunos años más, pero al menos eh, lo que les quiero transmitir es que el tema de ser profesor, de hacer clases, ¿cierto? De investigar no es la única senda que existe en la carrera. Eso, no sé si hay preguntas con respecto a lo que dije. Muchas gracias, Arturo, por tu experiencia. Yo, bueno, la pregunta esa del paper la íbamos a hacer al final, pero está bien que la haya respondido durante la presentación. Eh, yo tenía unas preguntas que Sí, hacer. es que era importante porque como que hablaba mucho de eso y Sí, sí, los papers. cuéntame. Yo creo que los papers de ahora en adelante en la facultad van a ser un tema recurrente. Y lo vamos a ver en todas partes, así que no se preocupen si no saben ahora.
Y una pregunta, tenía planteada una pregunta. ¿Es muy difícil conseguir trabajo después de salir de la carrera? Mira, en Chile está siendo difícil porque hay mucho profesor que se queda hasta muy viejo, ¿vale? También me hicieron otra pregunta después que espera un momento. Y el tema es que como son pocas las plazas de profesores, que un profesor se quede más tiempo como que impide que uno pueda ir siendo profesor. Sin embargo, uno tiene otra alternativa. Se están abriendo como más plazas en otras universidades, la mayoría privadas, ¿cierto? O menos conocidas. Y lo que uno hace es como también hacer postdoctorado acá se puede hacer, o si no, irse de Chile. Sí, una de las mayores como ventajas que tiene astronomía es poder dejar el país y como pasar un rato afuera, conocer otros ambientes, para cuando uno vuelva, ¿cierto? Si es que quiere volver, tenga mucha más experiencia de cómo es la ciencia en otros lugares. Eh, ¿Cuáles son los ramos importantes de plan común para estudiar astronomía? Te diría termodinámica, porque mucho del tema de cómo se comportan los gases o varios sistemas de partículas, eh, como en macro, ¿cierto? Es bien importante para el tema de las estrellas, por ejemplo. Estadística, o sea, probabilidad estadística también es súper importante. Y los ramos de programación. Uno tiene que llegar sabiendo muchas cosas de programación para estudiar astronomía, porque si no uno termina haciendo código súper pesado y lentos, ¿sí? Y sí, se puede estudiar física y astronomía al mismo tiempo, pero uno tiene que organizarse de antes. Yo conocí a una persona que quería hacer esto, pero se dio cuenta que ya no alcanzaba a salir si es que hacía las dos cosas. Entonces lo que hay que estar haciendo es como estar viendo o sea, lo bueno es de hacer esa kind of locura, ¿cierto? Es que hay varios ramos que se comparten, ¿sí? Pero el tema está con los ramos que no se comparten. Uno puede, por ejemplo, ocupar ciertos ramos de astronomía como electivos para física, entonces sí podéis sacar las dos, pero hay ramos de física que a mí al menos como que me desalentaron un poco de hacer esa locura, porque yo también tenía la idea de hacer eso, que es, por ejemplo, física experimental 1 y 2, que es como conocido que son como medio glaseados, porque uno tiene que quedarse horas en el laboratorio, y de repente hay pruebas que duran como 5 o 6 horas, entonces uno está como ya, ok, ya tengo como todos los ramos de astronomía, entonces no me voy a dedicar a hacer un ramo que como que me va a matar, ¿cachai? Pero sí se puede, y conozco gente que lo ha hecho, pero allá no hay que estar viendo bien las mallas. Lo otro que en un momento me preguntó Elías es si es como el tema de la plata en astronomía, y si es como, o sea, si es como recomendable que alguien como de bajos recursos se meta a la carrera. Y pucha, en verdad, el tema de la plata es complicado. Uno, porque uno llega como a magíster, viendo a gente que ya salió de la carrera, y uno dice, pucha, yo podría haber salido de mi carrera y estar ya ganando plata, pero igual hay ciertas maneras de estar como más holgado. Por ejemplo, hay becas, están las becas CONICYT, que si bien son pocas la gente que lo tiene, igual es como una opción, ¿cierto? Pero uno tiene que tener súper buena nota. Yo, por ejemplo, no me la gané por notas. Um, y sí, también depende con la persona que viene a trabajar, al menos en magíster, ¿cierto? Es decir, esa persona tiene fondos. Ahora, el magíster de astronomía no paga por estar en el magíster, pero sí paga el magíster de la Cato, y una buena opción, de hecho, pensar cómo venirse a la Cato después de la licenciatura, porque igual hay gente como súper capaz, ¿cierto? Pero también depende de lo que uno quiere investigar. Y de repente como que uno le cae bien un profe, ¿cierto? Le gusta la investigación que está haciendo y se queda en la Chile. Pero sí hay muchos profes que tienen recursos, eh, y y si bien no es como que a ver, Conicet paga como, pucha, como 500 lucas mensuales, si es que uno lo ve como en 10 meses, ¿cierto? Pero eh, tengo entendido que los fondos
de profesores que te dan como el tema con ISIP, no por la beca, ¿cierto? Sino por el profesor, son como la mitad de eso, ¿sí? Y bueno, lo bueno de, como les decía, es como que uno puede optar por salir, y al salir uno no se preocupa de la plata. Bueno, en ciertos casos sí, pero lo ideal es como que uno sale y la persona de afuera, ¿cierto? El profesor que te quiere de afuera, em, el profesor que te quiere de afuera te beca, ¿cierto? Entonces uno tiene un sueldo estando estudiando el doctorado afuera. Am, pero bueno, igual depende mucho del lugar donde uno postule. De repente eso no pasa así, uno tiene que estar también jugando con el tema de las becas acá en Chile. Becas Chile también te da becas como para irte a estudiar el doctorado al extranjero. Em, y eso. Me acaban de, me Muchas acaban de gracias, cortar por Arturo. interno. Sí, que estamos a la hora ya y para darle tiempo a los demás. Muchas gracias, Arturo, Sí, sí. por tu experiencia. Así que si al final te puedes quedar, no sé, para ver si quedaron algunas preguntas en el tintero. Vamos a darle paso ahora a, a nuestro nuevo presentador. Gracias, Arturo. Y Tranqui. ahora es el turno de Manuel Torres, de la carrera de física. Bueno, él ha estado presente en el programa de Pueblo Indígena, ha hecho algunas auxiliares de física, por lo cual estamos bastante agradecidos con él. Así que, Manuel, ¿quieres compartir pantalla, algo? No, ¿No? Ya. está bien Bueno, ahí así. si quieres compartir pantalla, me Hola, ¿me dices. escucho bien? Sí. Sí, ya. Ya, pues. Gracias, Manuel. Hola, hola. Bueno, me voy a presentar de nuevo. Soy Manuel Torres. Yo estudio en cuarto año de la licenciatura en física y además estoy sacando una ingeniería. Y bueno, voy a dividir esto como en la malla y lo que uno hace después de sacar al menos la licenciatura y el magíster. Bueno, para comenzar, la carrera de física dura 4 años, una licenciatura cortita. Los 2 primeros años sí son del plan común y luego vienen 2 años donde cambia totalmente la carrera y uno tiene cursos de física más específicos. Del plan común creo yo que es súper importante casi todos los ramos, excepto lo que antes era cuando yo estuve en plan común entré a la ingeniería. Hoy en día eso creo que es desafíos de la ingeniería, me parece. Y los demás cursos creo que todos fueron importantes en mi formación. Los cursos DIM fueron súper importantes, aunque a veces uno piensa que pues, pueden llegar a ser un poco teóricos, pero yo encuentro que eso desarrolla una habilidad y un desafío de aprendizaje súper importante, porque después uno tiene que estudiar en la licenciatura en física matemáticas más avanzadas sin la necesidad de tener cursos de matemáticas. Lo mismo que también pasa harto en plan común, que por ejemplo uno está en primer semestre y le pasan derivadas en física, pero uno todavía no deriva en cálculo, y eso pasa siempre en física, pasa toda la carrera, entonces uno tiene que aprender a usar matemáticas sin la necesidad de hacer matemáticas, que eso igual es otra cosa súper súper distinta. Y los cursos de física obviamente son la base para las cosas que vienen después. Por ejemplo, en particular los de segundo año, que sería mecánica, electro y termodinámica, de los cuales, por ejemplo, termodinámica, se puede tomar termodinámica o físico-química. En el caso de tener que uno quiere irse a física, lo recomendado es que tome termodinámica, porque es un poco más, es un curso un poco más duro teóricamente y más enfocado a hacer física estadística, mientras que físico-química estudian más química en ciertas partes. O sea, los cursos son casi el mismo, pero hay ciertos capítulos clave en los cuales en termodinámica es importante ver los capítulos exclusivos porque empiezan a generar noción de forma más temprana, cosas que después se vuelven a abordar de a poco quizás en los cursos experimentales de física y ya el último semestre de la licenciatura uno tiene ya un curso que es muy parecido a termodinámica, pero ya
más avanzado, que sería mecánica estadística a secas. Ya, la licenciatura, ya entrando a la licenciatura, uno empieza a tener más o menos 3 cursos semestrales, más uno que otro electivo. Los cursos son pesados. Uno dice, bueno, son 3 cursos y otras carreras que tienen 5 o 6 cursos semestrales. Entonces vamos a tener harto tiempo y no es tan así. Las asignaturas teóricas suelen tener tareas semanales que quitan días enteros, 2, 3 días al menos haciendo los problemas, pueden ser 3 problemas. Hay cursos que en eso tienen una alta exigencia, pero también tienen hartos créditos, que son eh, las unidades de docencia que a uno le entregan por cursar la asignatura. Por ejemplo, uno ve los cursos de plan común, casi todos son de 6 créditos, que quiere decir que uno tiene que dedicarle 10 horas semanales. Por ejemplo, los cursos que están dando ahora de cálculo, álgebra y física de primer semestre son de 6 créditos, mientras que los cursos de física hay muchos de 9 créditos, que ya quiere decir que hay que estudiar los 15 horas semanales entre las clases, la clase auxiliar y las tareas. Y a veces cuando la dificultad escala hay que estudiar un poco más. Y igual depende de la persona porque hay quienes nunca estudian y les puede llegar a ir súper bien. Pero depende de la persona. El primer semestre, por ejemplo, en particular, uno ya empieza a tener un curso creo yo, a mi parecer que es como de tópicos, porque podría perfectamente salir de la malla y partir uno con algún curso de segundo semestre de la licenciatura, pero el primer semestre hay un curso que es de tópicos, que aborda cosas de varias áreas de la carrera, que sería vibra y onda, donde se estudian cositas de repente de electrodinámica, de mecánica cuántica, de sólidos, de varias cosas donde uno va a tener un ramo en particular más adelante. Igual es súper interesante el curso porque es un curso que las ondas están presentes en todas las áreas. Pero eventualmente, claro, un curso así podría no dictarse y no ser perjudicial en la malla. En paralelo también hay un curso, el último curso que van a tener de matemáticas quizás en la vida, que es métodos matemáticos para la física, em, que se parece un poquito a una extensión podrías decirse que una extensión de cálculo 4 o de cálculo avanzado, pero eh, porque en parte como que repasa un poquito ciertos tópicos de cálculo avanzado, pero también los profundiza y ve cosas más allá. Sobre eso mismo, después las matemáticas que va necesitando para la carrera, uno las va estudiando en el curso. Por ejemplo, al comienzo del curso siempre puede haber un capítulo de algún tema y eso es matemática que se va a usar durante el curso mismo. Entonces ahí es cuando empieza a pasar que uno necesita saber realizar operaciones matemáticas sin la necesidad de hacer matemáticas. También el primer semestre uno tiene el primer curso experimental, que sería Física 1, que ya lo mencionaron antes en la charla anterior, que empiezan a hacer, los cursos experimentales son cursos que ya son de solo autotrabajo. Resulta que, por ejemplo, en física experimental uno le dan un temario al comienzo del semestre, bueno, son 5 temarios porque son 5 unidades, y uno tiene que dar una interrogación por cada unidad. Y cada unidad es realizar una experiencia de laboratorio. O sea, igual es sencillo. Uno al comienzo lo puede ver sencillo, es como ya son 5 laboratorios. Uno viene de tomar cursos como métodos experimentales que tienen laboratorios semanales. Entonces uno dice, bueno, acá son laboratorios cada 3 semanas. Además no tiene cátedra. Pero resulta que el temario que uno le dan son cosas que uno tiene que investigar y hacer una bitácora, que sería tener un cuaderno e ir anotando las cosas, la materia del temario por la cuenta de uno. Luego uno se presenta una interrogación con lo autoestudiado y esa interrogación se tiene que aprobar al 100% para luego poder realizar la experiencia en laboratorio. Y cuando acaba el semestre uno tiene que tener aprobados los 5 laboratorios, si no, uno no termina el curso. Entonces lo que pasa, lo que pasa mucho es que uno se confía y dice, ya, bueno,
Si son 5 laboratorios, los puedo dejar para las últimas 5 semanas, o cuando uno es más ordenado o quiere terminar el semestre antes, uno los hace al tiro, pero en realidad la carga de los laboratorios y de las unidades es bastante. O sea, si es un curso de 6 créditos, porque hay cosas que de repente es súper difícil investigar o encontrar bien, o de repente uno no aprueba las interrogaciones a la primera vez. Por ejemplo, yo voy, me presento, me interrogan y hay un tema que no sé, entonces tengo que volver a dar la interrogación hasta lograr completar todo el temario o sílabus. Y los laboratorios ya son más entretenidos, porque ahí uno ya empieza a trabajar con cosas que uno en realidad podría quizás hacer en plan común en estas cosas de talleres, pero es interesante porque uno recién empieza a ver cómo se aplica la física en algo tangible. Y uno pasa, bueno, en mi caso, porque el curso igual depende de qué profe lo dicte. En el curso de Física 1 tuvimos como una unidad que yo decía como, bueno, cada unidad es prácticamente un tipo de ingeniería. Por ejemplo, tuvimos una unidad en el Fab Lab. El Fab Lab es un grupo que hay en la universidad donde enseñan a hacer impresiones en 3D. Entonces, una unidad fue que nos capacitaran en eso y que imprimiéramos en 3D. Eso igual se hace harto en las carreras de diseño, se hace harto en ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería eléctrica. También tuvimos una unidad de electricidad y una unidad de taller mecánico, donde en el taller mecánico tuvimos que usar el torno, tuvimos que usar la fresadora y hacer piezas metálicas, que es lo mismo que hacen los mecánicos en un ramo en particular que tienen que se llama taller mecánico. Luego viene, bueno, luego uno tiene 2 cursos más experimentales. Sería Física Experimental 2 y Introducción a la Investigación, que ese ya es electivo, pero es prácticamente obligatorio porque es un buen electivo. Es muy recomendado, además que a uno le queda gustando esto de hacer cosas más aplicadas. Y luego uno termina ya la licenciatura con una formación en física igual básica, porque para poder entrar a un magíster, recién ahí uno se empieza a especializar en algo, en un área de la física. En pregrado uno tiene, por así decirlo, puros cursos genéricos de cosas que debiesen ser obligatorias para todo físico para poder seguir estudiando alguna especialización. El tema del magíster, uno puede concursar para una beca, para poder tener financiamiento, o si no, poder pedir un crédito, que es lo no tan recomendado, pero usualmente uno suele ganar algún tipo de beca o financiamiento de parte de la universidad en la que uno hace el magíster. O bien ganar la CONICIT, que es más o menos lo más difícil porque pide nota y es mucha la competencia. Hay mucha gente que postula la CONICIT. El otro, para hacer el magíster, uno ya tiene que empezar a preocuparse más que en la universidad y el nombre de la universidad, preocuparse en qué lugar se hace escuela de lo que uno quiere seguir estudiando. Al menos en la licenciatura eso no es tan importante porque la formación es tan general que no influye tanto las especializaciones de los profes, pero para el magíster, donde uno ya tiene que empezar a hacer algún paper o empezar a trabajar con profes, eh, ahí uno tiene que empezar a buscar, bueno, yo quiero, por ejemplo, hacer física de alta energía, que es un área de la física, entonces tengo que buscar en qué universidad o en qué facultad desarrollan esa área y postular al magíster en ese lugar. Más o menos esa es como la regla general, de sacar el posgrado en la universidad o en la facultad donde se desarrolle lo que yo quiero hacer, para empezar a trabajar desde chico o desde pregrado o haciendo el magíster en eso. Eh, lo otro que les quería mencionar, porque es mucha información, eh, para cualquier duda, está la página de física de acá del departamento, que sería dfi.uchile.cl, y ahí pueden ir encontrando noticias que van ocurriendo en el departamento, fechas de seminarios. De repente los profes los miércoles a las 12 hacen seminarios y muestran lo que hacen. Eso pasaba de forma presencial, ahora creo que lo hacen igual, pero por Zoom.
y aparecen los perfiles de los profes. Entonces ahí sale qué hace cada profe y a qué área se dedica. Por ejemplo, a grandes rasgos, acá, según yo tengo conocimiento, se hace óptica cuántica, eh, física de superficie, que es estudiar propiedades de superficie de los sólidos. Por ejemplo, acá en la universidad se determinó la resistencia del cobre hace mucho tiempo, porque antes no sabía medirse la resistencia eléctrica del cobre y que según las condiciones del cobre esas cambiaban un montón. Eso sería un ejemplo de física de superficie. Lo otro que se hace también es física de altas energías, que es estudiar materia fuera de equilibrio. Y bueno, lo otro que hay es física no lineal, que eso ya es un poco más quizás matemático. De hecho, hay profes del DIM que trabajan ahí también, junto con los profes de física. Igual las áreas son bien interdisciplinarias, o sea, uno puede sacar quizás una ingeniería y sacar un posgrado en física, más o menos aproximándose a un área que tiene que ver con la ingeniería. Bueno, creo que eso, por el tiempo. Muchas No gracias, sé si Manuel. tienen dudas. Eso mismo voy a preguntar. Gracias, Manuel, por tu Ya, exposición. No sé si hay preguntas que le quieran hacer a Manuel con respecto a física. Bueno, igual tengo una pregunta, o sea, no sé si... sí, ¿sí? Ya, mucho te hablaste tú de lo que es la licenciatura, magíster. Bueno, ¿la licenciatura a qué se refiere? Ya que igual las carreras de astronomía y física tienen como ese grado académico, pero ¿qué oportunidad te daría tener una licenciatura? ya. Lo primero es diferenciar lo que es una licenciatura y lo que es un título profesional, porque las ingenierías también tienen una licenciatura. Uno se licencia en ciencias de la ingeniería con mención en la ingeniería que uno esté estudiando, ¿cierto? Y además uno después obtiene el título de la ingeniería. Y acá uno no obtiene un título, obtiene un grado, solo el grado académico. Principalmente descartando bien qué es lo que hace un título. Un título a uno le da una licencia legal para poder tomar responsabilidades penales según lo que uno ejerce. Por ejemplo, un ingeniero civil puede firmar un plano sobre un puente y si el puente se cae, él tiene que hacerse responsable de eso. Entonces, y sobre todo cuando uno tiene trabajadores a su cargo. En cambio, la licenciatura en física no es necesario que tenga un título porque está orientado a investigación. Entonces uno se hace proyectos, los hace con otro tipo de contrato legal, que sería adjudicarse proyectos según la casa de estudio, según los fondos de investigación que pueden ser FONDEF o Fondecito, cosas de la CONICIT al final. Entonces, otro tipo de responsabilidad a la que adquiere. Ahora, lo que uno puede hacer para trabajar solo con la licenciatura es, primero, uno puede optar por sacar la pedagogía y ser profesor de física y matemática. Eh, hay quienes empiezan a trabajar en empresas de tecnología solo con la licenciatura, pero desde mi punto de vista eso no es muy recomendado, porque uno queda muy a la deriva. Por ejemplo, si uno empieza a trabajar, supongamos, en el caso de Holanda, allá está la empresa de Siemens. Pongo el caso de Holanda porque acá en Chile no hay muchas empresas tecnológicas. Allá contratan muchos físicos para desarrollar sus proyectos y hacen el mismo trabajo que puede hacer un ingeniero quizás mecánico o eléctrico, pero si nos pusiéramos quizá en el mercado laboral acá en Chile, si uno empieza a trabajar en una empresa y a uno lo despidiesen, uno quedaría desprotegido porque es muy difícil volver a encontrar un trabajo de ese tipo. Sobre todo si uno está compitiendo con gente que tiene títulos profesionales y puede asumir responsabilidades. De hecho, el mismo problema, mucha gente que estudia economía lo tiene. Por ejemplo, hay mucha gente que estudia economía y no se titula ingeniero comercial y se queda solo con la licenciatura y después a uno lo contratan solo por proyecto y es muy difícil encontrar trabajo por proyecto, además que los sueldos son menores. Por eso yo creo que si uno estudia la licenciatura en física o debe seguir casi obligatoriamente con al menos el magíster o sacar un título como pedagogía o sacar algo como que uno lo acredite como programador y trabajar como programador, que eso también es como la moda de ahora. Ya, Usualmente igual son modas que también pasan, entonces igual uno queda a la larga botado y dedicarse a esto de machine learning, ciencia de datos.
Ya, perfecto, Eso Manuel. pasaría con la licenciatura. Muchas gracias por tu respuesta, bastante completa. ¿Ya? ¿Tiene algo más que decir? ¿No? Lo de sacar ¿Algún física e contacto? ingeniería. Aquí tenemos una Eh, pregunta. Yo creo que sí, no sé si ya vamos a hacerla ahora para después pasar a nuestra siguiente presentadora. La pregunta te la leo, Manuel. ya la podría responder cortito. Ya, por favor. Sí, ¿cómo es eso de poder sacar la carrera de física y ingeniería? ¿Es recomendable? Ya, yo creo que puede llegar a ser recomendable dependiendo de lo que te queráis dedicar. O quizás puede ser un buen complemento. Por ejemplo, en mi caso yo estoy sacando ingeniería matemática, entonces quiero dedicarme al área de DP. El tema es que casi todo lo que uno hace en EDP, además de hacer matemática teórica, tiene aplicaciones directas en problemas físicos. Por ejemplo, en física no lineal. Entonces, para mí la licenciatura en física es simplemente una cuestión formativa. Así como uno puede sacar ingeniería mecánica y tomar cursos de física de forma formativa. Yo creo que puede ser recomendable porque a uno le puede gustar mucho quizás hacer ciencia y estar inseguro de estudiar solo la licenciatura por las trabas laborales que puede tener, o por ejemplo si uno necesita empezar a trabajar de joven. Entonces, uno puede sacar quizás la licenciatura por amor al arte, pero eso aún así deja una formación bastante rica en habilidades, que es súper bien vista en cualquier ingeniería, viéndolo desde el punto de vista si uno va a ejercer como ingeniero. Y si uno va a ejercer como físico, creo yo que no es tan necesario, porque las ingenierías no desarrollan quizás habilidades de investigación, pero sí te pueden ayudar a buscar algún tipo de área más aplicada dentro de la física donde podáis trabajar, aunque usualmente bastaría con la licenciatura. El tema sí es la carga académica y coordinar los horarios, porque en la licenciatura en física en particular hay semestres en los que son muy pesados los cursos. Entonces lo que uno usualmente hace es que empieza a jugar ahí con las tomas de ramo y uno se olvida de estar al día con la carrera. Por ejemplo, yo estoy en mi 5.º año, pero voy en 4.º de matemática y en 4.º de física, porque uno empieza a decir, bueno, este semestre tomo esto y pateo esto. Entonces ahí uno empieza a jugar, pero llega un momento en que ya uno sabe tanto que uno puede después sobrecargarse y tomar muchos cursos y se hace más fácil todo. Ya, muchas Entonces, gracias, Manuel. depende de tus intereses si es recomendable o no. Ya. Ya, perfecto, Manuel. Muchas gracias por tu tiempo y disposición a resolver las dudas igual. Ya. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente presentadora. Ella es Geraldine Solís. Ella es de la carrera de Ingeniería Civil y es parte del programa de tutoras indígenas de este año. Así que ha hecho un excelente trabajo ahí. Hemos estado trabajando duramente para poder entregarle lo mejor. Y ella les va a presentar lo que hace principalmente su experiencia en la carrera de Ingeniería Civil. Así que salúdenla, hola, hola. Geraldine. Hola, chiquillos. ¿Puedo compartir pantalla, cierto? Sí, sí, eso te iba a Sí. preguntar ahora. Voy a tratar de darte el... Ya. Ay, se ve. Ay. Ya. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí, se ve. Yo por lo menos la veo. Manito para arriba a todos, si la pueden ver. Mm. Ah, Ya, bueno, voy a comenzar entonces. Mi nombre es Geraldine Solís, estudio en el último año de Ingeniería Civil, mención hidráulica, sanitaria y ambiental. Y bueno, en esta presentación les voy a contar mi experiencia, tanto en plan común como en especialidad, y además de mencionar las distintas especialidades de ingeniería civil y su campo laboral. Ya, bueno, voy a empezar con mi experiencia en plan común. Para mí fue al comienzo un poco complicado, ya que yo soy una estudiante de región y provengo de un liceo municipal, por lo cual que no tenía una muy buena base, la verdad. Porque, no sé, tenía compañeros, me acuerdo cuando entré en primer año, que ya sabían, no sé, derivar, integrar, como cosas de intro al cálculo e intro al álgebra, y a mí nunca me las habían pasado en la vida, así que me tuve que como, en algunas palabras, nivelar para poder
empezar a estudiar y me fuera bien. Lo que más me ayudó a tener como buenas notas fue estudiar en grupo. Tenía un buen grupo de estudio con mis amigas y mis amigos de la sección. Y bueno, eso fue lo que más me ayudó, ya que no me fue mal, no tuve como excelentes notas, pero iba bien con todos mis ramos. Bueno, también, ya, igual quería decir que cuando ingresé a estudiar en Buchef, yo quería estudiar ingeniería civil e industrial, pero durante Plan Común me di cuenta que no me gustaba tanto economía cuando di el ramo y como ingeniería industrial, bueno, ese era mi pensamiento. Tenía mucha economía, dije ya, no me gusta y me llamó la atención ingeniería civil, así que decidí seguir con ingeniería civil. Bueno, hoy en día me gustan ambas, la verdad. Ya. Mi experiencia en ingeniería civil. Bueno, ingeniería civil tiene igual un plan común de 2 años, igual como el plan común de cuando uno ingresa en ingeniería civil, igual hay un plan común donde te enseñan como ramos de las 3 menciones. Las menciones son estructuras, recursos hídricos y transporte. Bueno, lo personal a mí me costó bastante como el cambio de plan común a especialidad, ya que te exigen de alguna forma más los ramos, ya que muchas veces hay laboratorios, además de los controles, tienes que hacer laboratorios y de ese laboratorio hacer un informe y además tareas, y algunas veces ejercicios. Entonces cuando tomas muchos ramos y tienes como toda esa carga, se vuelve bastante pesado, pero con una buena organización se puede hacer. Bueno, pero a mí me costó organizarme bien en ese sentido, ya que estaba como acostumbrada a plan común, a los controles y nada más. En cambio acá se agregan más cosas que son los informes, que igual es súper importante, ya que en la vida, en el campo laboral, en general, el ingeniero civil siempre tiene que hacer informes de los cálculos o de lo que está realizando. Ya, algo bueno del plan común de civil es que te hace un profesional más integral, ya que tienes conocimientos en las 3 áreas, no solamente como en tu especialidad, por lo cual cuando uno después esté como desarrollándose laboralmente, puede trabajar en cualquiera de las 3 áreas, ya que existen conocimientos en las 3, no solamente en la especialidad. Así que por una parte eso es como un plus para los ingenieros de Buchef. Ya, bueno, ahora les voy a como explicar un poquito las menciones que existen. Las menciones se escogen al 5.º año. Bueno, ahora con el cambio, bueno, eso es ahora que estoy yo, pero creo que con el cambio de malla es antes, un semestre antes yo creo. Ya, bueno, después uno del plan común de civil escoge su mención, que son 3. Bueno, la primera es estructuras, y la mención de estructuras se divide igual en 3 como subespecialidades, que son construcción, estructuras y geotecnia. Bueno, en general, esta mención hace el diseño y cálculo de distintas obras, por ejemplo, los edificios, de cualquier construcción en una industria, o en general, cualquier estructura, ellos son las personas que realizan los cálculos para que esa estructura de alguna forma resista las distintas fuerzas o las distintas cosas que van a ir en ella, tanto el viento, o el mismo peso propio, o sea, las personas que van a estar en esa obra. En fin, tú haces un cálculo para que esa estructura funcione de manera correcta. También se estudia de alguna manera el suelo, es decir, donde tú vas a poner la estructura, también tienes que hacer un estudio del suelo, ya que si el suelo, no sé, es arcilloso, de alguna forma, como la torre de Pisa, no sé cuál torre, que está como ladeada, la estructura se puede como ir para el lado y al final se puede ir cayendo a lo largo de los años. También un ingeniero, o sea, la mención en estructura ve la evaluación, optimización y gestión de obras civiles en general. Bueno, ahora le hablaré de la mención de recursos hídricos y medio ambiente. Bueno, esta es la mención en la cual yo estoy estudiando.
Bueno, en la mención de recursos hídricos se ve todo lo relacionado con el agua, modelamiento de agua en general. El comportamiento también de los distintos sistemas naturales, el agua en la naturaleza, el ciclo del agua, o en sistemas hidráulicos, como vemos aquí en una presa. La idea es hacer una buena gestión de los recursos hídricos, pero también existe como otra área en la hidráulica que está relacionada con el tratamiento de aguas residuales. Es decir, aguas contaminadas, uno le realiza un tipo de tratamiento, lo cual está relacionado más con química, y a partir de eso el agua se puede volver a reutilizar, tanto en una industria como en mismo Santiago. En Santiago el agua, le hacen un tratamiento de aguas residuales, y el agua que sale de la llave, por ejemplo, sale a través de este tratamiento. Eso más que nada. También se puede realizar modelamiento. Por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema del cambio climático. Por ejemplo, cómo se va a comportar el agua, o sea, no comportar el agua, sino cuánto va a ser el agua que va a estar a disposición quizás en 20 años más, en 15 años más, para las personas. Se me corre. Eso más que nada. Ya. Y otra cosa más que estudian en esta mención son los estudios de impactos ambientales. Es decir, por ejemplo, si tú quieres poner cualquier tipo de proyecto, ya sea en cualquier área, minería, construcción, que tú intervengas como el agua o o la flora y la fauna, lo que sea, tú tienes que realizar un estudio de impacto ambiental. Esto también lo hace la mención de recursos hídricos y medio ambiente, donde a partir de esta evaluación se aprueba o se rechaza la construcción de este proyecto. Ya, finalmente, la otra mención que hay es de transporte. Bueno, yo no tengo tanto conocimiento en esta área, pero está relacionada con la optimización de los sistemas de transporte. Bueno, esto generalmente se hace como en grandes ciudades, ya que en las ciudades pequeñas no es tan necesario. Por ejemplo, el Transantiago, ver cómo va a funcionar correctamente las distintas formas de transporte en una ciudad. Esto igual, esta mención está muy relacionado también con industrial, ya que tienen hartos ramos, por ejemplo, de economía, microeconomía, ya que también se hace como una optimización tanto como de los tiempos de transporte con los costos. Entonces es un ramo como un poco industrial también. Ya. Finalmente les hablaré del mundo profesional. Bueno, como son tres áreas, las distintas áreas trabajan también en distintos lugares. En general, el área de construcción, bueno, trabaja en empresas de construcción, en inmobiliarias, en consultoras, en el Ministerio de Obras Públicas, más que nada. El ingeniero civil hidráulico también trabaja en consultorías, en el Ministerio del Medio Ambiente, en la Dirección General de Aguas, en empresas que están relacionadas con el tratamiento de aguas residuales, y también en el área de investigación, ya sea en la hidrología. En investigación está más relacionado como con el cambio climático, más que nada. Y más que nada trabajan en consultoras. Y bueno, transporte también en ministerios y en consultoría. Bueno, con eso termino mi presentación. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Geraldine. Sí, tenemos una pregunta en el chat. Te la leo Eso lo enseguida. comparto. Ya. Y a Camila Garrido pregunta si la especialidad tiene muchos ramos de química, la mención en sí. Bueno, los ramos que tienen más química son los relacionados con tratamientos de aguas residuales. Por ejemplo, ingeniería ambiental tiene química, pero no es como tan, o sea, sería como el único ramo, no, dos ramos, y calidad del agua tienen química, que son esos dos. La química no es tan dura, por decirlo así. Por ejemplo, hay varios compañeros cuando yo di esos ramos que eran de ingeniería civil química, y ellos tenían una muy buena base porque en ese sentido, pero en general no es tan como, no es tan complicado, la verdad. Es como química que se da en plan común, un poquito más avanzado, pero no tanto.
Ya, muchas gracias, Geraldine. Bueno, no sé si hay más Ya. preguntas que le quieran hacer a Geraldine. Aprovechen la oportunidad. Bueno, aquí Acá hay otra tenemos, pregunta. sí, una pregunta. Germán Maldonado, la leo enseguida. Pregunta, ¿en qué consisten los postítulos de ingeniería civil? Bueno, en ingeniería civil, yo creo que te refieres a los magíster. Bueno, los magíster están relacionadas como con la, bueno, está ingeniería civil, en plan común, están las menciones y están como después las submenciones o subespecialidades. Como que en eso se van, como en ese sentido, se van como enfocando a los magíster. Por ejemplo, en mi área está el magíster en recursos hídricos y medio ambiente. Lo bueno de los magíster es que los puedes sacar en un año. Por ejemplo, ya tú duras, bueno, ahora 5 años y medio, estás un año más y realizas solamente una tesis y puedes sacar, además de tu título de ingeniero, el título de magíster. Muchos compañeros hacen eso ya que un magíster en general te toma 2 años. Y, y para hacerlo de esa forma, sacarlo en un año, lo que tienes que hacer es convalidar tus electivos de magíster con los electivos de especialidad. Y además algunos ramos de especialidad los tomas como ramos de magíster. Por ejemplo, yo en muchos ramos, desde que entré a la mención, tenía compañeros que estaban haciendo su magíster. Pero ellos provenían de otras universidades, incluso de otros países. Así que eso más que nada, se van más en la subespecialidad. Tendría que buscar en la página cuáles hay, creo que hay como 6 o 5 magíster en el departamento. Ya, gracias Geraldine por tu exposición, por tu tiempo. Bueno, ya estamos por terminar. Ya hemos terminado hoy día el conversatorio de las 3 carreras, astronomía, física y ingeniería civil. Bueno, comentarios, preguntas finales. No sé si alguien de las carreras en sí, de las 3 carreras, algunas preguntas. Creo que hay una pregunta pendiente de astronomía. Me la respondió por interno Arturo. Ah, si quieren se la voy a responder. La pregunta era si el astrónomo se encarga de investigar, ¿estos son los que hacen el postdoctorado y enseñan? Bueno, la respuesta a esto se la voy a leer, ya que me la mandó por interno. Con respecto a eso, él dice que sí, el astrónomo investiga, pero cuando es profe tiene alumnos que investigan, ¿ya? Y sí, al hacer postdoctorado uno también puede hacer cursos y de hecho en general te piden cierta parte de tu tiempo para dedicar a la enseñanza. Los porcentajes van variando, pero ser profe igual tiene que hacer trabajo de administración también. En general uno es más activo en papers antes de ser un profe permanente, pero hay instituciones en que uno puede hacer investigación sin hacer clases. Bueno, esa es la respuesta de Arturo, espero que haya quedado un poquito más claro con respecto a astronomía. Bueno, si alguien tiene más preguntas con respecto a otras carreras, la pueden hacer, ya que igual estamos terminando. Aprovechen su oportunidad. Sí, Manuel Torres. Sí. Yo quería aclarar una cosita sobre los postdoctorados. Posterior a que uno realiza el doctorado, el postdoctorado ya no es un grado académico, por si acaso. Uno se doctora y siendo doctor uno lidera proyectos de investigación. El postdoctorado es como un doctor bajo la tutela de otro doctor que sí lidera un proyecto. Entonces uno empieza a adquirir experiencia, por así decirlo, experiencia laboral, pero sería académica, como postdoctor. Entonces uno suele hacer 2 o 3 postdoctorados en distintas universidades, de repente en el extranjero, usualmente. Y después uno llega y dice, bueno, yo ya he trabajado en estas investigaciones de peso, entonces uno se asienta en una universidad y ya empieza a administrar proyectos de investigación. Pero en sí no es que uno se inscriba y tenga que seguir estudiando, sino que ya de verdad empezar a investigar. Solo que uno no lidera la investigación. Uno no hace lo que quiere, por así decirlo. Uno trabaja para alguien más que es en la investigación de liderada por otra persona. Eso quería, y creo que Arturo se le fue. Ya, perfecto. Gracias por la aclaración, Manuel. Ya, yo creo que damos por finalizada. Hola, Elías. Sí, perfecto. Bueno, me preguntan por interno que si podrían facilitar sus contactos para futuro. Yo creo que sí. Tienen mi contacto. ¿Sí? Si les queda alguna pregunta en el tintero, me la pueden realizar a mí o en el grupo de Bienvenida Indígena. Y yo se la hago llegar. También
Si no tienen si no tienen problema ustedes, ¿puedo compartir su contacto? ¿No hay problema? Sí, no hay problema. Sí, Ya, perfecto. Sí, sí. Así que esta cosa no se me mueve. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias a los que participaron hoy día. Ahí vamos a estar compartiendo la grabación del conversatorio de hoy para que los que no pudieron asistir lo puedan ver con posterioridad. Y después, cuando pasen los 2 años de plan común, puedan elegir carrera informada. Ojalá haber tenido esto en el pasado. Yo no tuve la oportunidad, yo elegí como a ojos cerrados lo que quería estudiar. Y esto es una gran oportunidad para ustedes, mechones, mechonas, para poder elegir con información la carrera. Y es lo mejor que se puede hacer ahora, hoy en día. Así que muchas gracias. Voy a dejar de grabar. Elías, Sí, gracias. disculpa que te... Gracias. Oye, yo, bueno, personalmente le agradezco a todos que hayan asistido también, a los expositores sobre todo, súper buenas las aclaraciones, el tema del postdoctorado ahí, interesante los que quieran investigar, dedicarse a esa área. Y más que nada, un tema administrativo, ahí dejarles recordar a los chiquillos de que asistan, vamos a tener más actividades más adelante, así que si les gustó, si quieren quizás repetir alguna carrera, alguna especialidad, también si tienen alguna duda nos pueden contactar ahí con los tutores o ahí a la gente del COPC si vinieron por ese lado. Así que estamos abiertos totalmente a contestarle cualquier cosa. Y lo último es que vayan a las tutorías que estamos ahí organizando, las clases particulares. Ahí Manuel nos está ayudando, así que también porfa para que cierren bien el semestre ya. Cualquier duda, consulta chiquitita que tengan, no duden en hacerla y les vamos a ayudar de la mejor manera. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Sí, mañana tenemos una tutoría para todos, así que infórmenle a sus compañeros de la bienvenida indígena. Vamos a tener una tutoría de cálculo a las 3 de la tarde, para recordarles, como preparación para el control del sábado. Así que va a estar muy buena. Ya nos estamos despidiendo. Espero que estén bien. Hasta luego. Chao. chao, que Gracias estén por su bien. participación. Termina la reunión,